Muy bien, acá seguimos y tenemos una invitada de lujo. Ella es ginecóloga y obstetra y es Josabel Reina. Y vamos a continuar con esto que nos traía el doctor Isa de las infecciones urinarias. Y queremos saber, doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Muchas gracias. ¿Por qué a las mujeres nos toca esto, ¿no? Con tanta frecuencia? ¿Por qué sucede? Bien. Empezando desde lo anatómico, la anatomía genital femenina y masculina es muy distinta. La uretra, que es el conducto por el cual sale la orina hacia el exterior, es más corto, es más ancho, hay una mayor proximidad a lo que es la vejiga en general y más arriba a los otros órganos que serían uréter, pelvis renal, riñón y demás. Al ser más corta y más ancha, es como que está un poco más expuesta a los distintos gérmenes que pueden estar en el aparato genital femenino externo, ¿sí? Aparte de eso ya podemos, desde la anatomía estamos ahí, después podemos comenzar a hablar de las medidas higiénico-dietéticas que por ahí tenemos y que por ahí no son las correctas. Y se relacionan mucho con no solo el aumento en frecuencia de infección urinaria, sino también con infecciones de otro tipo, ¿sí? Por ejemplo, me gustó cuando el doctor dijo cómo se debe utilizar el bidet. Nosotros, acá por lo menos en la Argentina, somos una población que utiliza mucho el bidet. O cómo nos higienizamos. Es higienizarse siempre de adelante hacia atrás. Estas son medidas que están buenas decírselas desde pequeñitas a las nenas, ¿sí? De decirles a las nenas desde pequeñitas que tienen que higienizarse tanto cuando hacen pis y cuando van a hacer lo otro. Es higienizarse de adelante hacia atrás, siempre una sola vez utilizando ese papel. Si va a volver a pasar el papel, o lo dobla o descarta y utiliza otro. Lo mismo para el bidet, como dijo el doctor, siempre un poquito más adelante, porque esas dos medidas que podemos tomar evitan que por ahí los gérmenes que colonizan generalmente nuestro aparato genital puedan ascender por la uretra y generar infecciones. Nosotras somos también muy propensas por ahí en realidad, no sé si puedo decirlo, la vulva, la vulva, la vagina, es un aparato genital que no está seco, es una mucosa. Es como la lengua, digo yo, como el ojo, o sea, son mucosas que constantemente están húmedas. Entonces, por ahí, el utilizar cierto tipo de ropa interior que aumenta la temperatura en esa zona, también contribuye a que haya más sudoración, generan como un caldo de cultivo para los demás. Pantalones ajustados, Pantalones ejemplo, ¿no? ajustados, pantalones de telas sintéticas, ropa interior de telas sintéticas. Siempre se recomienda en lo posible que si pueden acceder a comprarse ropa holgada o utilizar ropa interior de algodón. Otra medida que podemos tomar es el no utilizar protector diario. Yo siempre les digo a las pacientes, por ahí vienen y dicen, tengo mucho flujo o son muy propensas a tener infecciones urinarias, y uno se sienta un ratito a hablar con ellas y lo primero que les pregunto es, ¿usás protector? Sí, no puedo dejar de usarlo. Desde hoy lo dejas de usar. El protector es como también aumenta la temperatura a ese nivel. Les dije que el aparato genital siempre está húmedo, entonces siempre vamos a estar liberando algún tipo de secreción que no necesariamente tiene que ser patológico, como les digo, es húmedo, es algo que normalmente es húmedo. Entonces es como que lo húmedo, todo lo que absorbe el protector diario, la toallita femenina, absorbe, aumenta la temperatura, aumenta la humedad, y eso también genera una mayor predisposición a que los gérmenes proliferen. No solamente los que tenemos generalmente en nuestra vagina y en nuestra vulva, sino también gérmenes que generan infecciones como por ejemplo, que dijo el doctor, que el más común es el Escherichia coli, la bacteria. Ahora, pregunto desde la ignorancia, y obviamente acá nos corrige la doctora, para eso estamos, ¿no? Y le invitamos. El uso de la copa, ¿no? Que ahora la copa menstrual. la copa menstrual, que evitan obviamente el uso de las toallitas por un montón de cuestiones. Sí. Digo, ¿qué tanto es positivo en este caso? La copa es algo que ha salido, es algo relativamente nuevo, si bien en realidad creo que está hace muchos años atrás, pero ha tenido un auge creo que desde la pandemia, es como que fue un boom. Incluso antes en la Argentina había una marca, después empezaron a haber otras, hoy los encontrás en el súper, a las copitas, antes eso no sucedía. Siempre digo que todo hay que usarlo como
como se indica, ¿no es cierto? A la copita tenés que tener el cuidado de tener la higiene, de poder tener un lugar correcto en donde higienizarla cuando te la sacás. El también animar a explorarte, porque de repente no es lo mismo usar un tampón que colocarse una copita, es muy distinto. Entonces todas esas cosas previas, conocerlas, conocernos, hacen que podamos tener un correcto uso. Digo, si esto también, si no tienen el correcto uso, la higiene, sí, además puede producir alguna infección. Puede generar cualquier tipo de infección, no solamente urinaria, puede generar también una infección vaginal. Imagínense que si yo me retiro la copita y de repente no tengo un lugar higiénico para poder vaciarla, para poder higienizarla y de nuevo me la coloco y ya se pudo haber contaminado con mi mano, que quizás yo o sea, es tener mucha higiene en ese sentido, es lavarme las manos con agua y jabón. A veces no cuento con un lugar, ¿no es cierto?, por ejemplo, público en donde yo pueda acceder a eso, sacarme la copita, descartarla. Se recomienda que solo se la limpie con agua, no se recomienda otra cosa, y volver a colocársela. O por ejemplo, si roza con alguna parte de la piel y nosotros estamos transpirados, también puede generar una infección vaginal. Bueno, a tener mucho cuidado, digo, porque me generó la duda, digo, si es que puede ocasionar este tipo de problemas. Puede ocasionar, me parece que está más relacionado a lo que sería por poder ocasionar infecciones vaginales que urinarias, pero también contribuye, o sea, es todo es un todo. Prevención. Es una prevención. Doctora, y seguramente ves muchas embarazadas. Sí. ¿Y qué tiene que ver esto, o cómo influye la infección urinaria, que siempre se escucha que las embarazadas tienen mayor número de infecciones urinarias? Bien. El embarazo es algo hermoso, pero es algo que también es un cambio en el cuerpo, ¿no? Es atravesar cambios a nivel hormonal, cambio a nivel físico. Si ya de por sí nosotras las mujeres tenemos una uretra que es más corta y es más ancha, imagínense en el embarazo en donde va aumentando la presión intraabdominal, donde hay hormonas que van subiendo, donde hay hormonas que van bajando, hay un desequilibrio en general. Entonces ese desequilibrio nos hace propensas a varias cosas. Por ejemplo, a tener la presión alta, o sea, nos predispone a tener presión alta, nos predispone a tener infecciones urinarias, infecciones vaginales, cambia el pH vaginal. El pH vaginal en la embarazada cambia, entonces las bacterias que de repente son las que tenemos normalmente, el lactobacillus, por ejemplo, aumenta en cantidad y eso predispone a que por ahí otros organismos que sí son patológicos proliferen y seamos más propensas también a tener flujo. Entonces, este desequilibrio que hay, por decirlo así, nos hace más propensas a tener infección urinaria. En la embarazada se da algo un poquito característico que no se da, por ejemplo, en una mujer sin estado de embarazo, y es que las infecciones urinarias son asintomáticas, es decir, sin síntomas. Por eso es recomendable realizarles urocultivo de control en las embarazadas durante la gestación. Entonces viene a control, se les pide un examen de orina. No es necesario que una embarazada venga y nos diga tengo ardor al orinar, me duele, para pedirle un urocultivo. ¿Y cuáles son los riesgos? Si decimos, bueno, una embarazada con infección urinaria que no tiene síntomas y cuando no es tratada, ¿cuáles son los riesgos? Y puede ser, la infección en general en la embarazada puede generar amenazas de parto prematuro, rupturas prematuras de membranas, en general eso. Entonces es importante hacer el urocultivo de control aunque la embarazada, aunque la mamá no tenga síntomas. Muchas veces nosotros hacemos el urocultivo de control y vemos que hay proliferación de un germen en el urocultivo y lo tratamos. ¿Y eso, por ejemplo, antes de la fecha de parto, también es necesario hacerlo? Es uno por trimestre, es lo que se está manejando ahora. Ahora sí, la paciente puede venir con síntomas un tiempo anterior al parto o incluso intraparto o 2 días antes. Por ahí nos pasa que vienen pacientes que están en trabajo de parto y se les pidió 2 días antes un urocultivo y salió positivo y bueno, hay que tratarla y demás. Bueno, y explicaba claramente que todo este cambio hormonal genera un montón de situaciones en la embarazada. ¿Qué pasa con una mujer ya de 40 para 50, donde hablamos ya que estamos cerca de la menopausia y todo lo demás? Bien. En las mujeres, en nosotras las mujeres que por ahí la edad media de aparición, digamos, o como para poder considerar la menopausia, es más o menos 50, 55 años. Tenemos una etapa previa que es la perimenopausia, la menopausia propiamente dicha y la posmenopausia. En la perimenopausia ya empiezan a haber cambios a nivel hormonal.
hay una disminución del estrógeno, hay una disminución de la progesterona y de otras hormonas, pero como que estas dos son las que más importantes o que las que más priman en el desarrollo de la perimenopausia. Estos cambios hormonales, esta disminución de hormonas nos genera muchas cosas a nivel del aparato genital femenino, como por ejemplo atrofia de la mucosa vaginal, en la piel perdemos elasticidad, hay pérdida de colágenos, no hay estrógenos, tenemos más sequedad vaginal, tenemos menos hidratación a nivel de la vagina, entonces eso contribuye a que seamos más propensas todavía a tener una infección urinaria. Y ahí te interrumpo, ¿qué se haría? Y hay muchos tratamientos. En realidad, aconsejar primero ir al ginecólogo, como para que puedan valorar en qué etapa de la menopausia están. Si están en una etapa porque en la perimenopausia también pueden aparecer los famosos sofocos que les decimos, los calores y demás. Sí. Entonces, primero es poder identificar en qué etapa nos encontramos, ¿sí? Y de acuerdo a eso, ver cuál puede ser el tratamiento o no. ¿Qué se recomienda? Se recomienda, tiene evidencia que el uso de estrógenos que vienen en óvulos a nivel de la vagina tienen una buena respuesta porque es un estrógeno que funciona a nivel local, genera un grosor de la mucosa vaginal, aumenta la lubricación normal de la vagina, entonces esas cosas son como que mejoran. También mejoran la calidad de vida, porque la paciente que está en perimenopausia y menopausia es una paciente que ha perdido la libido, una paciente que por ahí tiene también cambios a nivel psicológico, entonces es poder darles el confort en eso que ellas sienten, ¿no? Por ejemplo, como les digo, sequedad vaginal, pérdida de la libido, dolor en las relaciones sexuales, intentan tener relación sexual y les duele porque lógicamente la vagina está atrofiada, está seca, entonces ese sería un tratamiento. El uso de geles también. Había algo que había dicho el doctor que me parecía importante recalcar. Las infecciones de transmisión sexual y las infecciones no tienen que ver con las infecciones urinarias, ¿no es cierto? Pero la infección urinaria sí puede generarse porque tenemos relaciones sexuales. También. Es decir, es un factor de riesgo, ¿sí? Hay mujeres que tienen infecciones urinarias recurrentes, ¿no es cierto? Y que están asociadas generalmente a mujeres que están en la etapa de edad reproductiva o mujeres sexualmente activas, que se les dice, son mujeres que tienen relaciones sexuales. Entonces, ¿cuáles serían las medidas que podemos darle a las mujeres como para prevenir una infección urinaria relacionada con la actividad sexual? Que es lo que decía el doctor, habló de un antibiótico profilaxis. Yo hablo que podemos hacer antes de llegar al antibiótico, como por ejemplo, tratar de no utilizar de forma desmedida los lubricantes, ¿sí? Y el orinar después de la relación sexual. Justo acabo de preguntar eso, que es algo que el otro día escuché. Exacto. Dije, ¿qué tan cierto es esto? Después de la relación, sí o sí. Sí, es importante poder hacerlo, porque durante la relación sexual hay roce, ¿no es cierto? Y hay también microtraumatismos. Micro, me refiero porque uno no los ve y no es que hay un sangrado. Se producen microtraumatismos que generan, ¿no es cierto?, como que exponen a la mucosa a que gérmenes que están ahí puedan entrar y generar infección. Entonces, de repente, ir al baño y orinar después de una relación sexual, podemos imaginarnos como que estamos orinando y estamos arrastrando todos los gérmenes que durante la relación sexual han quedado o están propios también, ¿no es cierto?, del coito. Lo mismo pasa con los geles, por ahí se abusa en el uso de los geles o de los lubricantes y por ahí eso genera un estancamiento, ¿no es cierto?, de los gérmenes ahí o están ahí a nivel de la vulva, de la vagina o a nivel de la uretra que están pequeña. Entonces, orinar es como que genera un arrastre de todo eso que si está y que si permanece puede generar una infección. Bien. Es importante, está recomendado. Sí, muy bien, bueno, está perfecto. La verdad que es todo un mundo esto, ¿no? Sí, y la prevención, ¿no? La prevención, sobre estar informados. Pero digo, tan básico como esto, ¿no? Aprender. Lo que me gustó mucho es esto, y lo remarquemos, es desde la niñez. Desde la niñez, ¿no? Sin dudas. La higiene, en todo caso, para prevenir el día de mañana. ¿Cómo es la higiene? Sí. Y bueno, también